talenti primorosan. Con otro te encontré. Pues es divertido y descansada la belleza. 25 escándalos, polémicas, tragedias y triste final de Johnny Laboriel. Imagina esto, un ídolo del rock and roll mexicano, con una sonrisa desbordante y una energía que parecía inagotable, pero cuya vida estuvo marcada por tragedias, discriminación, excesos y un final que todavía estremece a sus seguidores. Johnny Laboriel no fue solo un cantante carismático, también fue un sobreviviente de burlas crueles, decisiones equivocadas y golpes bajos de la vida. Lo que muchos recuerdan como el eterno adolescente del rock, en realidad cargaba con una historia llena de escándalos y heridas que nunca terminaron de sanar. Entonces por eso uno lo que tiene que hacer es tener su propia meta en la vida, no querer quedar bien con nadie. Número 1. Lecumberri y los muchachos rebeldes de la Roma. Uno de los episodios más oscuros en la vida de Johnny Laboriel ocurrió cuando apenas era un joven lleno de energía. Las malas lenguas decían que se juntaba con un grupo de muchachos rebeldes de la colonia Roma, chavitos que no le temían al pleito y que solían meterse en problemas por su carácter explosivo. Fue en una de esas broncas cuando Johnny terminó tras las rejas, en el temido palacio de Lecumberri, el llamado Palacio Negro, donde mandaban a criminales peligrosos y a opositores del gobierno. Aunque él mismo nunca dio demasiados detalles, siempre se habló de que esa pelea no fue cualquier pleito de barrio. Algunos aseguraban que estuvo involucrado alguien con poder, un personaje influyente que no perdonó la osadía del joven rockero. Para la prensa de la época, que adoraba a los ídolos de rostro limpio y apariencia angelical, resultaba escandaloso que Johnny hubiera pisado una celda. Ese rumor lo persiguió durante toda su carrera, y aunque nunca se comprobó del todo qué ocurrió aquella noche, la versión más repetida fue que ese paso por Lecumberri fue consecuencia de su carácter indomable y de las compañías incómodas que frecuentaba. Es un hombre de esfuerzos, no de privilegios. Número 2. Pelea con un hombre poderoso. Detrás de aquella estadía en Lecumberri había otra historia igual de jugosa. El pleito con un hombre poderoso. No faltaban las versiones que aseguraban que Johnny se topó con alguien que no toleraba sus desplantes de rebeldía. Un personaje influyente que decidió darle una lección. Según se decía, esa fue la verdadera razón por la que terminó en prisión. No tanto por la bronca callejera, sino por la represalia de alguien con palancas para hundirlo, aunque solo fuera por unos días. Ese choque dejó marcada la imagen de Johnny como un chico atrevido que no se doblaba frente a nadie. Para algunos fans, aquello reforzó su figura de ídolo rebelde, el que no le temía ni a los poderosos. Pero para otros fue la prueba de que su carácter indomable le traería más problemas que beneficios. Lo cierto es que esa sombra lo acompañó de por vida, y cada vez que alguien mencionaba Lecumberri, inevitablemente salía el nombre de Johnny Laboriel en la conversación. Vamos, mi nenita, vamos a bailar. Número 3. El apodo de El Cenizo y la discriminación en la Roma. Antes de alcanzar la fama, Johnny ya había sufrido las crueldades de una sociedad que lo miraba diferente. En la colonia Roma, los vecinos y compañeros de escuela no perdían oportunidad para llamarlo El Cenizo o Petróleo, apodos hirientes que lo marcaron desde la infancia. Aquellas burlas eran reflejo de una época en la que el racismo se disfrazaba de chiste, pero para Johnny se convirtió en una herida abierta que lo acompañaría toda la vida. Incluso cuando llegó a la fama, esa discriminación no desapareció. En un medio donde se idolatraba a figuras de tez clara como César Costa o Enrique Guzmán, Johnny siempre sintió que debía luchar el doble para ganarse un lugar. Aunque respondía con ironía, en el fondo cargaba con la humillación de esos años. Muchos aseguran que esa dureza en su carácter y esa necesidad de brillar en el escenario nacieron precisamente de las veces que fue señalado por ser distinto. Daba igual ser alguien que no sé. Para él, cantar no era solo entretener, era también un acto de resistencia contra quienes lo despreciaban. Y amigos, apenas vamos calentando motores, porque la vida de Johnny Laboriel no fue solo música y rock and roll. Detrás del ídolo juvenil había un hombre que cargaba cicatrices, se enfrentó a excesos y vivió humillaciones que pocos se atreven a recordar.
Bienvenidos a Tutoriales Gerberín, el canal donde se cuentan los chismes más sabrosos de la farándula y los secretos que nadie quiere destapar. Suscríbete, deja tu like y activa la campanita, porque lo que viene va a estar más intenso que un toquín en los años dorados del rock mexicano. Número 4. Los excesos que casi lo matan. Johnny Laboriel nunca ocultó que en su juventud probó los caminos más peligrosos de la vida nocturna, entre copas interminables y tentaciones que corrían de mano en las fiestas. Su salud llegó a estar al borde del colapso. Él mismo confesó en entrevistas que hubo noches en las que sintió que no despertaría al día siguiente. Su carácter intenso y su necesidad de vivir todo al máximo lo llevaron a probar los límites, y aunque siempre lo contaba con un aire de broma, lo cierto es que estuvo varias veces al filo del abismo. Pero cuando yo le metía todo, mi hijo nació el 7 de noviembre del 70 y yo volví a nacer el 1 de enero del 71. Dije, se acabó. Los rumores de la época aseguraban que en camerinos y fiestas privadas, Johnny se dejaba llevar por esas corrientes que arrastraron también a otros ídolos del rock. Algunos amigos cercanos decían que incluso llegó a necesitar ayuda para salir al escenario, aunque al momento de cantar parecía transformarse. Esa doble vida, el showman imparable frente al público y el hombre agotado en la intimidad, fue una constante en su trayectoria. Al final, lo que pudo ser solo diversión juvenil, se convirtió en una marca peligrosa que lo acompañó siempre y que, según muchos, le robó varios años de vida. Con tus alas abiertas sembrando sonrisas. Número 5. Chistes crueles en televisión. Si en la colonia Roma Johnny sufrió las burlas de sus vecinos, en la televisión nacional vivió una humillación aún mayor: los chistes racistas. En programas de comedia muy populares como La Hora Pico o Cero en Conducta, se usaba su imagen como motivo de burla. Imitadores lo ridiculizaban con gestos exagerados y frases cargadas de estereotipos, presentándolo como si ser él ya fuera un chiste. En aquel tiempo, la televisión mexicana lo vendía como humor, pero lo cierto es que esas bromas escondían un racismo que golpeaba directamente a Johnny. Aunque él trataba de responder con ironía, muchos aseguran que en privado le dolía profundamente. ¡Niño nuevo! ¿En serio sabes palabras en africano? Oye, ¿cómo es por allá, Johnny? Igual que acá. Ver a colegas reírse a costa de su aspecto era un recordatorio de que, por más talento que tuviera, para algunos nunca sería aceptado como igual. Estos episodios no solo mancharon su imagen pública, también dejaron claro que el mundo del espectáculo podía ser cruel incluso con sus propias estrellas. Número 6. El escándalo de El Calabozo. Uno de los momentos más bochornosos en la carrera de Johnny ocurrió en 1993, cuando fue invitado al programa El Calabozo, conducido por Esteban Arce y el burro, Van Rankin. En medio del desmadre que caracterizaba al show, de pronto lo agarraron desprevenido y le bajaron los pantalones en vivo. La escena quedó grabada y transmitida ante miles de televidentes, convirtiéndose en uno de los episodios más comentados de la televisión mexicana de esa época. Para algunos fue un juego de comedia pesada, pero para otros una falta de respeto absoluta hacia un artista que ya era leyenda. Johnny quedó en ridículo frente a las cámaras, y aunque intentó tomárselo con humor, se notaba la incomodidad en su rostro. Las críticas llovieron. Unos decían que él mismo se prestaba a esas payasadas porque necesitaba exposición mediática, y otros aseguraban que fue víctima de un abuso disfrazado de show. Lo cierto es que ese momento quedó grabado en la memoria colectiva como uno de los escándalos más humillantes de su vida artística. Hace mal usar chones porque te tapa las... ¿Se te inundan? Número 7. La canción que rechazó y lo persiguió toda la vida. Uno de los errores más sonados en la carrera de Johnny Laboriel fue cuando le ofrecieron grabar una canción que terminaría siendo un éxito rotundo: Mi Pueblo. Por razones que nunca quedaron del todo claras, él la rechazó. Algunos dicen que no le gustaba el estilo, otros que estaba demasiado ocupado en sus giras, y hay quienes aseguran que simplemente no la tomó en serio. El tema terminó en manos de César Costa, quien lo lanzó y se convirtió en un clásico que lo acompañaría por décadas. Para Johnny, aquella decisión fue un golpe durísimo. Cada vez que escuchaba la canción en la radio o en la voz de Costa, recordaba la oportunidad que había dejado escapar. La prensa lo señalaba como un artista con talento, pero con pésimos instintos para los negocios.
Este episodio se convirtió en una especie de fantasma que lo persiguió hasta el final. Una canción que pudo haber cambiado su destino, pero que terminó en la voz de uno de sus rivales más cercanos. Número 8. Pleito con Orfeón y resentimiento con la industria. Johnny nunca ocultó que sentía un enorme resentimiento hacia Orfeón, la disquera que lo lanzó a la fama. Él aseguraba que no le dieron el mismo apoyo que a otros cantantes de su generación, que lo trataron como una carta secundaria y que no aprovecharon todo su potencial. En entrevistas llegó a decir que la compañía lo utilizó mientras les convenía y luego lo dejó a un lado como si fuera prescindible. Ese pleito con la disquera alimentó el mito de que Johnny Laboriel fue marginado a propósito, no por falta de talento, sino por decisiones de quienes manejaban la industria. Según rumores, incluso hubo vetos encubiertos que le cerraron la puerta en ciertos programas y giras. Muchos fans lo interpretaron como una traición. Eres una celebridad, mi querido. Gracias por venir a alegrarnos aquí en la Casa de Gente Regia. El cantante que había hecho vibrar a miles de jóvenes en los 60 fue borrado poco a poco por las mismas manos que lo impulsaron, y ese sentimiento de injusticia lo acompañó siempre, cada vez que recordaba su paso por Orfeón. Número 9. Amores fugaces y rumores incómodos. Aunque Johnny Laboriel siempre se mostró como un hombre entregado a su familia, nunca faltaron los rumores sobre romances fugaces. Se decía que en sus giras era perseguido por jovencitas que lo idolatraban y que más de una vez cayó en la tentación de aventuras pasajeras. Algunos ex colaboradores contaban que el camerino se convertía en un desfile de admiradoras y que más de una vez su fama de conquistador le trajo problemas en casa. 15 años, ánimo, ánimo. Lo más jugoso fueron los chismes que hablaban de presuntas infidelidades con mujeres del medio artístico. Nombres que nunca se confirmaron, pero que circularon como pólvora en revistas de farándula. Incluso hubo quienes afirmaban que algunos romances secretos terminaron en amenazas o escándalos ocultos para proteger su imagen pública. Aunque Johnny rara vez hablaba del tema, el silencio alimentó aún más las sospechas. Y así, su vida amorosa se convirtió en uno de esos capítulos donde la línea entre realidad y rumor era casi imposible de trazar. Número 10. Rivalidades con Enrique Guzmán y César Costa. En el mundo del rock mexicano de los 60, Johnny Laboriel no solo competía por aplausos, también por protagonismo. La prensa de espectáculos alimentaba constantemente la idea de que había rivalidad entre él y los consentidos de la época, Enrique Guzmán y César Costa. Mientras estos últimos gozaban de contratos jugosos, portadas en revistas y el respaldo incondicional de las disqueras, Johnny se quedaba con la fama de rebelde y complicado. Algunos decían que Guzmán lo veía con cierto desdén, mientras Costa era más diplomático, pero no faltaban los rumores de roces en camerinos y presentaciones. Johnny, con su carácter explosivo, no se quedaba callado y soltaba comentarios ácidos sobre cómo el color de piel de algunos colegas les abría más puertas que el talento. Ahora no cobré, Ahora fue de carisma, ¿no? Baratísimo. Estas insinuaciones incomodaban a todos, pero también dejaban ver la herida de discriminación que nunca cicatrizó. Aunque nunca hubo un enfrentamiento público, los rumores de rivalidad le dieron al rock mexicano de esa época un toque de novela con protagonistas, villanos y un marginado que siempre reclamaba su lugar, Johnny Laboriel. Número 11. Rumores de vetos en Televisa. Uno de los chismes más persistentes en torno a Johnny fue que, en algún punto de su carrera, Televisa decidió darle la espalda. Aunque nunca se confirmó de manera oficial, las malas lenguas aseguraban que ciertos ejecutivos lo consideraban incómodo por su carácter, sus comentarios directos y, en algunos casos, por no encajar con la imagen aspiracional que querían proyectar. Se decía que mientras otros artistas de su generación eran invitados constantes a programas de horario estelar, Johnny solo aparecía esporádicamente y casi siempre en shows de comedia, donde lo ridiculizaban. Algunos ex colaboradores mencionaban que esa marginación no fue casualidad, sino parte de una estrategia para mantenerlo en un segundo plano. Mañana, tarde y noche para ustedes. Aunque el propio Johnny nunca acusó directamente a la televisora, sí dejó caer frases en entrevistas donde hablaba de los que deciden a quién ponen en pantalla y a quién borran. Eso fue suficiente para que los rumores crecieran y para que muchos de sus fans se convencieran de que lo habían vetado. Número 12. El terremoto del 85 y la pérdida de su hogar.
En medio de todos los escándalos y rumores, Johnny también enfrentó tragedias personales. La más dura ocurrió durante el terremoto de 1985, cuando perdió su departamento en el complejo de Tlatelolco. Esa catástrofe no solo lo dejó sin hogar, también lo marcó emocionalmente. Sobrevivir al derrumbe fue un golpe del que nunca se recuperó del todo, y que lo obligó a empezar de nuevo en lo material y en lo personal. Amigos cercanos aseguraban que Johnny quedó devastado al ver cómo en minutos había perdido lo que tanto trabajo le había costado. Y aunque trataba de ocultarlo con su característico humor, era evidente que esa herida lo acompañó hasta sus últimos días. Y de veras, este es un homenaje para las gentes que te hacen imposible la vida, que te hacen citas y no te la cumplen. El público lo veía cantar con energía, pero pocos sabían que detrás de esa sonrisa estaba un hombre que había visto su vida desplomarse, literalmente, entre los escombros. Número 13. Una vida económica complicada. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Johnny Laboriel nunca vivió rodeado de lujos. Mientras algunos colegas presumían mansiones, autos importados y cuentas en dólares, él siempre mantuvo un estilo de vida más modesto. Algunos decían que fue porque nunca supo manejar el dinero, otros que simplemente no recibió las mismas oportunidades que sus rivales. Lo cierto es que, a pesar de ser una figura reconocida del rock, nunca logró acumular la riqueza que se esperaba de alguien de su calibre. Traes a los hombres con tu estilo tan frivolidad. Las malas lenguas aseguraban que Johnny trabajaba prácticamente para sobrevivir, aceptando presentaciones en lugares pequeños y shows privados que sus colegas rechazaban. Esa diferencia tan marcada con otros cantantes de su generación fue motivo de comentarios maliciosos. El eterno rebelde que cantaba como grande, pero vivía como cualquiera. Esa disparidad entre fama y dinero lo convirtió en un símbolo de cómo la industria puede elevarte en los reflectores, pero dejarte sin nada cuando ya no eres útil. Número 14. Su refugio en la cienciología. Cuando parecía que la música y los escenarios no eran suficientes para llenar sus vacíos, Johnny encontró consuelo en la cienciología. Para unos fue una búsqueda espiritual legítima, para otros un intento desesperado por encontrar rumbo en medio de tantas decepciones. Su involucramiento en esta organización generó polémica, sobre todo porque internacionalmente ya cargaba con acusaciones de manipulación y secretismo. En México, pocos entendían realmente qué hacía Johnny en esas reuniones, pero los rumores crecieron. Algunos aseguraban que lo veían promoviendo ideas extrañas, mientras que otros lo criticaban abiertamente por haber caído en lo que llamaban una secta moderna. Él, fiel a su estilo, nunca se defendía demasiado, simplemente decía que ahí había encontrado respuestas. Cuando uno no maneja las cosas directamente, sí, mi John, ya sabes cómo te hacen como que daño. todo se atrasa. Pero la percepción pública fue distinta. Muchos comenzaron a verlo como un artista perdido en causas raras, en lugar de un ídolo de la música. Número 15. Las críticas a su fe y el señalamiento de secta. El tema de la cienciología se volvió un blanco fácil para la prensa y los detractores de Johnny. Cada vez que aparecía hablando de su fe, llovían comentarios que lo tachaban de manipulado o ingenuo. Los programas de espectáculos lo mencionaban como el rockero que cambió la guitarra por reuniones extrañas, y algunos compañeros de la música incluso se burlaban abiertamente de él. Para muchos fans fue doloroso verlo envuelto en esas polémicas, porque sentían que lo alejaban de la música que lo había hecho grande. Otros, en cambio, opinaban que era parte de su carácter rebelde. O truenas, o truenas o sales. Por eso es tocar fondo. ¡Boom! Si la sociedad lo señalaba, él se mantenía firme aunque le costara más burlas y marginación. Lo cierto es que esa faceta espiritual terminó dividiendo opiniones y sumando un capítulo más al largo historial de polémicas que rodearon su vida. Número 16. Frases ácidas contra el racismo. Si algo caracterizó a Johnny Laboriel fue su lengua filosa. Cuando alguien se burlaba de su color de piel o lo imitaba con estereotipos, él respondía con frases que dejaban a todos callados. En entrevistas llegó a soltar comentarios como: "No soy negro, soy café con leche, pero sin leche". Con esas salidas irónicas convertía la humillación en carcajada, pero también dejaba claro que no se quedaba callado. Los medios lo presentaban como un tipo simpático, pero detrás de esas frases había un trasfondo doloroso. Eso es lo que me falta, decir bien o mal, pero yo lo hice. Claro. Con ese gran carisma que te caracteriza. No, ahora no cobré, ¿eh? Muchos aplaudían su ingenio,
pero otros aseguraban que esas respuestas escondían la rabia de alguien que jamás fue tratado con justicia en la industria musical. Cada frase ácida era un recordatorio de que Johnny no olvidaba, aunque supiera disimularlo con humor. Número 17. Su etapa hippie y Hare Krishna. En los 70, cuando muchos artistas experimentaban con nuevas filosofías, Johnny sorprendió a todos con un cambio radical de imagen. Se dejó crecer el cabello, adoptó vestimentas coloridas y se acercó a los grupos Hare Krishna. En conciertos aparecía con collares, túnicas y un aire místico que desconcertaba a sus seguidores. Algunos lo veían como un hombre en búsqueda espiritual, pero otros lo consideraban un excentricismo más de un artista que no encontraba rumbo. La prensa no tardó en aprovechar la situación para lanzar titulares jugosos, del rock and roll a los mantras. Aunque nunca se supo hasta qué punto se involucró de verdad, lo cierto es que esa etapa quedó grabada como una rareza dentro de su trayectoria. Para muchos fue un reflejo de un hombre que probaba de todo, desde escenarios de fama hasta senderos espirituales que pocos entendían. No sé lo que sentir si tú me quieres. Número 18. Oportunidades perdidas y errores de carrera. Si algo dolió a Johnny, fue ver cómo algunas de sus decisiones lo alejaron de la cima. El rechazo de canciones que se volvieron éxito en voces ajenas, las giras que no aceptó por orgullo, e incluso los pleitos con disqueras fueron marcando su caída lenta pero inevitable. Mientras otros de su generación supieron adaptarse a la televisión o reinventarse con baladas, él se mantuvo aferrado a un estilo que poco a poco dejó de sonar en la radio. Los críticos decían que era su peor enemigo, porque tenía el talento pero no la visión. Y los rumores añadían que, en más de una ocasión, sus desplantes de carácter lo hicieron perder contratos importantes. Esa suma de errores convirtió a Johnny en un ídolo de culto, querido por sus fans, pero siempre a un paso de la gloria que nunca llegó a alcanzar. Número 19. Marginado dentro del rock mexicano. Aunque Johnny Laboriel fue uno de los pioneros del rock and roll en México, nunca recibió el mismo reconocimiento que otros colegas de su generación. Mientras Enrique Guzmán o César Costa eran invitados frecuentes a programas estelares, Johnny quedaba relegado a apariciones esporádicas o a shows menores. Y llegaste, paloma, como madrugada. Muchos críticos de la época coincidían en que el verdadero motivo no era su talento, porque lo tenía de sobra, sino los prejuicios de una industria que prefería rostros más vendibles para la televisión y las revistas juveniles. Los rumores de pasillo hablaban de una marginación deliberada, como si a Johnny lo quisieran mantener siempre en un segundo plano. Fans y periodistas aseguraban que, a pesar de llenar auditorios y conquistar multitudes, la televisión se empeñaba en minimizarlo. Ese trato desigual terminó alimentando la idea de que Johnny Laboriel fue un grande al que nunca le permitieron brillar tanto como merecía, un ídolo popular al que los poderosos de la industria siempre tuvieron bajo la sombra. Número 20. Shows como válvula de escape. En el escenario, Johnny era otro hombre. Ahí no existían los vetos, ni los prejuicios, ni los comentarios racistas. Con el micrófono en mano se transformaba, brincaba, corría, sudaba y cantaba con una energía que parecía inagotable. Sus presentaciones eran una descarga de vida, un grito de rebeldía frente a todos los que lo habían subestimado. Pero lo que el público no sabía era que esos shows también eran su refugio, la manera de huir de los problemas personales y profesionales que lo atormentaban. Excolaboradores cuentan que, al bajarse del escenario, Johnny volvía a ser un hombre golpeado por la tristeza y el desencanto. Ese contraste se volvió parte de su leyenda, el artista que se desvivía frente al público. No queda nada. Conocí una linda morenita. Para sus fans, esa entrega en vivo era prueba de su grandeza. Para sus amigos más cercanos, era la forma desesperada en la que intentaba sobrellevar una vida marcada por injusticias. 21. La última grabación, enfermo y debilitado. Ya en sus últimos años, cuando la enfermedad lo había alcanzado, Johnny Laboriel intentó dejar un último registro de su voz. Fue en el estudio de El Tunco Movic, donde grabó algunas canciones que hoy son recordadas más por el estado en el que se encontraba que por el impacto de los temas. Los que estuvieron ahí aseguran que se veía cansado, más delgado, con la voz quebrada y los gestos de un hombre que ya no tenía la fuerza de antes. Ese intento de grabar fue interpretado como un acto de resistencia, un último esfuerzo por demostrar que aún podía cantar. Tiene su alma de mujer,
Tú eres tan hermosa. Porque quedó claro que Johnny estaba despidiéndose a través de su música. Muchos fans ni siquiera supieron de esa sesión hasta después de su muerte, y cuando se enteraron, lo vieron como la confirmación de que, hasta en sus peores momentos, Johnny Laboriel se aferró al escenario y al micrófono como su razón de ser. Número 22. Hospitalización y la batalla contra la enfermedad. En 2013 la noticia cayó como balde de agua fría. Johnny Laboriel estaba hospitalizado. Se sabía que desde hacía años arrastraba problemas de salud, entre ellos diabetes y complicaciones que minaban su cuerpo. Pero lo que terminó por doblegarlo fue un cáncer de próstata que avanzó silenciosamente hasta que ya era imposible ocultarlo. La prensa lo retrataba como el ídolo que se consumía en la cama de un hospital, mientras los fans rezaban y las redes sociales se llenaban de mensajes de apoyo. Se decía que Johnny, aún con dolores y debilidad, mantenía el humor que lo caracterizaba, bromeando con médicos y enfermeras. Pero la realidad era cruda. El cuerpo que había resistido décadas de excesos y discriminación estaba apagándose. Para muchos resultó irónico que un hombre que parecía inagotable en el escenario terminara luchando en silencio contra un enemigo invisible que no perdonaba. Número 23. Diles que me fui de gira. En medio de la enfermedad, Johnny soltó una frase que quedó grabada para siempre en la memoria de sus fans. Diles que me fui de gira. Con ese comentario, que mezclaba ironía y resignación, se despidió del mundo con el mismo estilo con el que vivió, entre carcajadas y dolor. Y era una persona que no decía no a la promoción. Eso era muy importante. Esa frase se convirtió en un símbolo de su legado, repetida en homenajes, entrevistas y redes sociales como el último regalo de un hombre que nunca dejó de ser showman. Algunos aseguran que no fue una improvisación, sino una manera consciente de dejar marcada su despedida. Johnny entendía el poder de las palabras, y con esa frase logró transformar su partida en una anécdota digna de su leyenda. Fue como si dijera, no lloren por mí, sigan cantando. Pero al mismo tiempo era un grito desesperado de alguien que no quería desaparecer del todo. Número 24. El funeral y los homenajes. La noticia de su muerte en septiembre de 2013 conmocionó al mundo del espectáculo. Su funeral reunió a colegas, amigos y fanáticos que lo despidieron entre lágrimas, música y recuerdos. Hubo homenajes en televisión y conciertos tributo donde se recordó su legado como pionero del rock en México. Sin embargo, también hubo polémica. Algunos señalaron la ausencia de ciertos artistas que habían compartido escenario con él, lo que desató comentarios sobre las envidias y rivalidades que nunca se apagaron ni con su muerte. En el velorio, su familia intentó mantener la calma, pero los reflectores y las cámaras no perdonaron. Cada detalle fue comentado. ¿Quién lloraba? ¿Quién no? ¿Quién llegó tarde? La despedida de Johnny fue un espectáculo en sí mismo, una última función donde la farándula mostró que ni la muerte detiene los chismes y las sospechas. Este velorio, la despedida de uno de los grandes, Johnny Laboriel. Número 25. Cenizas en Chapultepec. El destino final de Johnny Laboriel fue el bosque de Chapultepec, donde sus cenizas fueron depositadas como un gesto simbólico de unión con la ciudad que lo vio nacer y crecer. Para sus fans, aquel lugar representaba un homenaje perfecto, un espacio público, abierto, como lo fue él en vida. Pero incluso esa decisión dio de qué hablar, porque algunos consideraban que merecía un mausoleo en grande, como otros ídolos de la música mexicana. Esa dualidad, ser amado por el pueblo, pero nunca valorado del todo por la industria, se mantuvo hasta el último momento. Sus cenizas en Chapultepec son un recordatorio de lo que fue. Un artista de la gente, que nunca dejó de luchar contra prejuicios, marginación y olvidos, pero que aún así conquistó un lugar eterno en la memoria colectiva. Y así cerramos esta lista cargada de polémicas, tragedias y secretos de Johnny Laboriel, el eterno adolescente del rock mexicano. Un ídolo que vivió intensamente, pero que también cargó con heridas que nunca sanaron. Ahora la pregunta es, ¿fue víctima de la industria y de una sociedad que nunca lo aceptó del todo? ¿O él mismo se fue cavando su destino con errores y excesos? Déjame tu comentario aquí abajo, suscríbete y comparte este video para que más gente conozca la verdadera historia detrás de la leyenda. Adiós.